Sandia y Maracaibo, siempre primero. Más nylon, papá. En Maracaibo tienen un programa que disfrutan a diario sus televidentes. Atención a sus comunidades, sus problemas. De regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente, y el día de hoy, quiero enviarle una felicitación a mi amigo Harold, de allá de Inversiones Portillo. Estuvo de cumpleaños mi gran amigo Harold. Lo conocen como el popular Guaya Caída, pero no, ya ahora compraba las baterías Duncan y las Moura. Estuvo de cumpleaños el día de ayer, y desde aquí, desde Maracaibo Irreverente, queremos enviarte una felicitación de parte de todos tus compañeros de trabajo, Javier, Andreina, todo tu equipo, toda la familia de Inversiones Portillo. Queremos enviarte un fuerte abrazo y una felicitación en tu cumpleaños, nuestro amigo Harold. Estoy hablando con el profesor Rodrigo Cabeza, y dejaba una pregunta en el corte, que es con respecto a lo que afecta o lo que puede relacionarse entre la política y la economía con respecto a cambios políticos que se puedan dar. O sea, ¿qué tiempo se podría garantizar o asegurar o es factible una mejoría económica del país? Y por otro lado, ¿qué opinión tiene sobre el reciente decreto o anuncio del presidente con respecto al aumento? ¿Se aumentó el salario o se aumentaron los bonos? Sí, sobre lo último, el tema del salario, que es muy importante para el mundo del trabajo. Y lo digo como trabajador intelectual y profesor de mi universidad. En los últimos años, ponle en los últimos 4 años, se ha destruido el sistema de protección social de los trabajadores de Venezuela. Lo que podría haber planteado algún neoliberal extremo, los que se llaman, entre comillas, socialistas, lo han hecho. ¿Qué es el sistema de protección social de los trabajadores de Venezuela? El que está en la Constitución y en la ley. Salario, no bonos, salario. Prestaciones sociales. Antigüedad y cesantía. El pago de los aguinaldos. Vacaciones, las pensiones justas ligadas al salario mínimo. Destruido esto y bonificado los salarios, pues por supuesto está en minusvalía el ingreso de los trabajadores. Ese esquema beneficia al fisco de la República y también, digámoslo, beneficia a los empresarios. El aumento de los bonos, $20, es insignificante con relación a la necesidad que tienen los trabajadores y sus familias de cubrir como mínimo la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria está en $553 mensuales en este momento. Para alimentarte bien, una familia de 3 personas, 2 adultos, un adolescente. Si eso es así, el ingreso promedio del venezolano en este momento de la familia está en $60. El de los trabajadores del sector industrial, que es el mejorcito, está en $160. Bien lejos de los 500. Ahora imagínate tú, un anciano, un pensionado que esté solo. Por ello el drama, que dije al principio, de que el 60% está en una situación de pobreza medido por los ingresos. De manera que eso es una violación de la Constitución. Un nuevo gobierno tiene que restituir la Constitución. Y restituir la Constitución es restituir el sistema de protección social del mundo del trabajo, que lo consiguieron luchando sus sindicatos, sus trabajadores. Se me olvidó las tablas de las convenciones colectivas que se hacían, fueron eliminadas. Ni Pinochet eliminó las convenciones colectivas en Chile cuando tuvo su dictadura. Esa es mi opinión sobre ese tema. El otro, la perspectiva de que haya crecimiento, de que haya bienestar, en qué momento, en qué tiempo, si hay un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno democrático debería instalarse el próximo 10 de enero del 2025. Suena hermoso, está por democracia, lo digo, en el 10 de enero debe haber un nuevo presidente o presidenta, a unos meses. Yo te digo con convicción profesional y venezolana, las dos mezcladas. Conozco a mi país y como economista conozco los instrumentos posibles que tiene mi país. Este no es Suecia, ni Canadá, ni Estados Unidos, ni Francia. Venezuela, con un nuevo gobierno, puede crecer el mismísimo 2025.
Y puede crecer porque si resuelve en los primeros 2 meses el tema de la deuda externa, si regresamos a la silla, así se dice, la silla de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, donde ahorita no estamos, si regresamos a la silla del Banco Mundial, donde ahorita no estamos, volvemos a ocupar nuestra silla en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde no estamos, volvemos al mercado financiero internacional y creamos condiciones jurídicas, de estabilidad jurídica, de seguridad jurídica, no tengo duda que la inversión, que es hoy 4% del PIB, en América Latina es 50%, aquí es 4%, va a crecer a niveles importantes. Y si se quitan esas sanciones, por supuesto que la industria petrolera, con los arreglos jurídicos que se puedan hacer, allí siempre habrá un potencial de que produzcamos 3 millones de barriles diarios. En el primer año no lo vas a producir, es mentiroso. Hubo en los 2 últimos años un presidente, este año vamos a poner 1 millón de barriles o 2 millones de barriles. Hace 3 años dijo Tarek, el que era ministro, y el año antepasado el presidente PDVSA dio 1 millón de barriles, imposible. Pero sí digo que en 4 años, con la inversión suficiente, de inversión extranjera suficiente, nosotros podemos llegar a los 2 millones de barriles diarios y con ingresos sustentados a un petróleo a 90, 80 y sin vender a descuento, el gobierno nuevo tendrá ingresos como para tener un plan económico de estabilización y obviamente de crecimiento. Será otro país, volverá la alegría, hermano. Y yo sueño que ese país ya viene, una nueva vida viene, nos las merecemos, que mejoremos todos, independientemente del signo político. Y le agrego, un nuevo país, y lo digo con convicción, independientemente que pueda ser criticado por extremos o por visiones extremas, un nuevo país sin persecuciones, sin venganzas, porque si el nuevo país le vamos a hacer lo mismo que hoy hace el gobierno a la oposición democrática, el nuevo gobierno le va a hacer lo mismo al PSV, pues eso no tiene absolutamente ningún sentido, porque es vida democrática la que queremos, democracia plena, y que deciden en última instancia los pueblos. Tengo una profunda esperanza, estoy convencido de que el porvenir de Venezuela está a la vuelta de la esquina y que el 10 de enero tendremos un gobierno de cambio político en Venezuela. Profesor, me llamó muchísimo la atención que hizo mucho énfasis en la empresa petrolera, en el aumento de la producción del barril. ¿No cree usted que económicamente Venezuela debería buscar formas alternas también de mejorar la economía? Y también su visión sobre la eliminación del petro. ¿Qué pasó? Mira, por supuesto que estoy de acuerdo, Víctor, que todo este tema de la globalización mundial que habla del cambio de patrón energético, de las energías alternativas, la energía verde, la economía verde, a ella hay que ir, si no nos vamos a quedar atrasados. Pero si tú entras a tu casa y la sala está oscura, ¿qué es lo primero que haces? El primer encendedor, prenderlo. Si el nuevo gobierno llega, el primer motor que tiene que prender es el de la industria petrolera, porque ahí están los pozos, ahí está una especialización. Tenemos 10.000, 11.000 expertos petroleros en el mundo, venezolanos, que pueden venir y podemos producir petróleo rápido a 12, 15 dólares el barril y venderlos a 60, 90 dólares el barril, obteniendo un recurso. No lo puedes dejar para después. Es el primer encendido del motor. Por eso digo, tiene una gran importancia. Pero no te puedes quedar allí. Tienes que construir una Venezuela industrializada. Ese es el porvenir de Venezuela, con ciencia y tecnología abajo, de soporte como las grandes naciones, como los grandes países. El petro, ¿qué pasó? Casi que voy a perder la seriedad al hablar de él. Yo fui uno de los pocos economistas. En el 2018, cuando eso lo anunciaron, que dije que era una estafa. Nunca el ecosistema de las monedas electrónicas aceptó al petro como una moneda, porque no minaba, porque no era descentralizada, porque no era transparente, y el mercado al final demostró que tú no puedes decir, mira, aquí está una moneda y la soportan unos barriles que tengo allá abajo de petróleo que no he sacado y un oro que tampoco he sacado.
Eso el mercado le hace, ¿qué te pasa? Es decir, lo soporta una economía o lo soportan reglas jurídicas claras. Al final, el discurso de que con el petro, casi repito lo que dijo el señor presidente, con el petro vamos a lograr la liberación frente a las sanciones económicas, no era posible. Y no era posible porque simplemente no fue la moneda que dijeron ser. Quedó de referente, una moneda de cuenta para los impuestos, para otra cosa, pero nunca fue una criptomoneda, nunca lo fue. De manera que acaban de enterrar algo que no fue. De hecho, ya a los que tenían un poquito de petro a través del sistema patria le están dando en bolívares el valor de aquello. Que en paz descanse el petro. Profesor, le dije, queda poco tiempo y hemos abordado en segmentos el tema político, pero hay algo que me llama muchísimo la atención, me transmite esperanza, me transmite cambio, pero hay también muchas dudas y mucha gente que de pronto coincide con posiciones políticas distintas al gobierno. También ve que se han cometido muchos errores a través de la oposición. Primer paso, la escogencia del candidato. La candidata escogida o seleccionada en las primarias, María Corina, inhabilitada. No se ve en la oposición, aun con algunos anuncios, un apoyo hacia ella. Desde allí ya comienza la duda. Cuando hablamos de un gobierno de cambio, ¿tendrá el apoyo también en su totalidad ese gobierno, sea quien sea, de la oposición en pleno? La gran preocupación. Vemos muchas divisiones que son válidas en temas políticos, pero no termina de haber una verdadera unidad. ¿Qué opina usted? Bueno, mira, yo creo que aquí hay que tener claro lo siguiente. Tú como demócrata y yo como demócrata, y los que nos están escuchando, que entiendo la mayoría somos demócratas, creo que podemos quedarnos con una oposición diversa, plural, donde hay socialdemócratas, socialcristianos, de centro, de derecha, keynesianos, neoliberales, católicos, evangélicos, etcétera. Porque así debe ser. No puede haber un único pensamiento, un solo puño que dirija aquello. La oposición es plural y ahora con la disidencia de lo que estuvimos en la revolución, claro que es más plural, porque allí estamos con nuestro pensamiento de hombres de izquierda, de gente progresista. De manera que creo que lo que nos corresponde es cumplir una estrategia sencilla. Dice, la estrategia parece una palabra así. La estrategia, ¿cuál es la estrategia? Participar en las elecciones. Que nuestro pueblo tenga una opción de cambio. La primera responsabilidad de eso la tiene hoy la Plataforma Unitaria Democrática y la ingeniero María Corina Machado. Ellos dos tienen ese conjunto de fuerza democrática y el liderazgo de ella tienen la responsabilidad de no dejarnos sin opción electoral para las elecciones presidenciales del 2024. Yo tengo esperanza de que así va a ser. Es decir, que la estrategia de que no participemos en las elecciones, de la abstención, de la violencia absurda, a la que pueden querer llevar a la oposición, esta vez no se va a colocar en el saldo negativo de la oposición. Vamos a participar en las elecciones con un candidato unitario. Posiblemente las primarias no resolvieron el tema de la unidad férrea de los partidos políticos de la oposición porque siguen existiendo, no los quiero nombrar, Primero Justicia, Voluntad Popular, 20, el MAS, UNT, son partidos políticos que existen con su bandera, sus estatutos, su ideología, nosotros en la región con Zulia Humana, pero las primarias resolvió un problema buenísimo para lo que viene en los próximos meses. Unificó el liderazgo, puso una vocería en la ingeniero Machado, sin duda. Y eso es bueno, en medio de la dispersión, es bueno. Ahora, la responsabilidad sobre los hombros de ella y de la dirección política de la plataforma unitaria es altísima para provocar el cambio. Y es sencillo, unidad y voto. Voto y unidad.
Bueno, profesor, ya se nos acerca el fin del programa, pero yo no me puedo ir sin preguntarle el Beque Mondenga. Verdugo, ¿qué significará verdugo para el profesor Rodrigo Cabeza? Verdugo. Bueno, es aquel que, cumpliendo una orden, le da fin a otro, a la vida de otro, ¿no? Verdugo, a nivel de como lo vemos los maracuchos, especialista en alguna materia. El profesor Cabeza es un verdugo. A los maracuchos, A los maracuchos, por eso se llama el Beque Mondenga. Y ahora yo quiero... Yo estaba muy académico, Y yo quiero decir, sí, el profesor Verdugo, el profesor Rodrigo Cabeza es un verdugo. Profesor siendo ministro, siendo también diputado, lo vi llegando a los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, de pronto terminada una sesión de la Asamblea Nacional, de pronto terminando su trabajo en Caracas, únicamente como responsabilidad de darnos clase a lo que estábamos en un aula. Y eso para mí le merece un gran reconocimiento y por eso digo siempre me siento orgulloso de estar muy cercano a usted, profesor Rodrigo Cabeza, y eso lo hace también un verdugo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, gracias. Tenemos que despedir el programa del día de hoy y como siempre les digo, no terminen su día sin hacer que el de otro sea especial. Chao. Sí, estuvo bueno, creo.